Bueno, el último capítulo que vamos a tratar es el cuadro del dolor glúteo profundo, que también encontrarán ustedes referenciado como patología del espacio subglúteo. Y para los que estén especialmente interesados, les recomiendo esta monografía del año pasado de Hal Martin, que es considerado la autoridad más relevante en este tipo de cuadros. ¿Y qué es el síndrome del dolor glúteo profundo? Pues son entidades diferentes que se caracterizan por compartir dos hechos, que son, lógicamente, el dolor en la región glútea y la afectación de las estructuras neurovasculares que aquí están contenidas. Sería todo lo que ocurre dentro de este círculo rojo. Así que, por favor, cuando hablamos de este cuadro, no estamos hablando del síndrome del piriforme. El síndrome del piriforme es un subtipo dentro de las muchos que vamos a ver en un momento acerca de la patología del espacio subglúteo. Y para que esto ocurra, para que se dé esta patología, tendrán que concurrir al menos dos factores: que hay una cierta predisposición anatómica y que hay un desencadenante. Y casi siempre se han implicado los traumatismos, pero no hace falta que sean traumatismos de alta energía. También la patología de la iteración va a determinar que aparezcan estos cuadros. ¿Y por qué queríamos presentar esta entidad en el foro? Pues miren ustedes, porque no se conoce demasiado bien y pensamos que está infradiagnosticado. Para que les sirva de referencia, en la literatura solo hemos encontrado dos casos de comunicación de este cuadro en practicantes de fútbol. Un caso de afectación bilateral en una jugadora de rugby y un caso de afectación bilateral en un atleta. Esto desde luego nos parece irrisorio. Seguramente es que no estamos reconociéndolo bien. La nomenclatura que van a encontrar ustedes no está homologada. Verán muchos trabajos que hablan del síndrome del piriforme cuando en realidad se refieren a otra cosa. Y además las manifestaciones clínicas no son específicas, así que nos vamos a encontrar con cuadros a veces un poquito abigarrados que nos va a costar reconocer. Podríamos estar salvados si la clínica no fuera muy clara, pero las exploraciones complementarias sí lo fueran. Pero vamos a ver dentro de un rato cómo también vienen lastradas con limitaciones. Y al final todo ello, ¿en qué concluye? Pues que no diagnosticamos al paciente, el cuadro se cronifica y de esa manera las opciones terapéuticas se nos reducen. Sí que es cierto que la terapia se ha expandido mucho con el uso de la endoscopia, que nos ha permitido resolver algunos de estos cuadros y sobre todo entenderlo mejor. Vamos a dedicar una parte importante a la anatomía, porque es bastante compleja y o bien te la estudias o bien todo lo que voy a hablar ahora les puede sonar a ustedes a chino. Decíamos que el espacio subglúteo es el espacio que hay en profundidad al glúteo mayor. Imagínense ustedes que en una persona, una preparación anatómica, quitamos el glúteo mayor. Lo que vemos es el espacio subglúteo. ¿Y cuáles serán los límites? Pues ya sabemos el posterior, el glúteo mayor. Por delante, la cara posterior del cuello femoral. Lateralmente, la línea áspera del fémur. Medialmente, el ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso. Por debajo, el origen de los isquiosurales y por arriba, la escotadura ciática. ¿Y qué hay en este espacio? Pues un contenido muscular, vascular, nervioso y ligamentoso. ¿Y qué músculos nos vamos a encontrar? Los que se insertan en el trocánter mayor. Por un lado los glúteos, que fíjense ustedes que los hemos visto antes y se vieron ayer, y por otro lado los músculos pelvitrocantéricos. Estos entran en juego hoy. ¿Cuáles son? De proximal a distal, el piriforme, el gemelo superior, el oblicuo interno, el gemelo inferior y en la parte baja el cuadrado femoral. ¿Qué les decimos del piriforme? Pues el piriforme es el único músculo que atraviesa la escotadura ciática. Y al hacerlo, porque el músculo piriforme se origina en la cara anterior, en el sacro y en la sacroiliaca, y al hacerlo y al atravesar la escotadura ciática, la divide en dos partes: el receso suprapiriforme por arriba y el infrapiriforme por debajo. ¿Y por qué es importante esto? Porque es lo que va a determinar la designación de las estructuras que por ahí emerjan. O sea, lo que sale por encima del piriforme será superior, nervio glúteo superior, arteria glútea superior. E igualmente lo que sale por debajo será inferior, nervio y arteria glúteos inferiores. Este músculo, casi en el 85% de los casos, es superficial al nervio ciático y esta es una referencia anatómica muy importante. Por favor, sí quédense con ellas. Por supuesto, hay variaciones anatómicas y se han descrito y se han implicado incluso con la aparición de patología, pero esto actualmente está en entredicho. Cuando este músculo continúa, va a llegar hasta el trocánter mayor, donde se inserta con un tendón redondeado y potente que a veces está aislado y en el 40% de los especímenes puede ser conjunto con el resto de los rotadores. ¿Cuáles son las funciones del piriforme? Pues hombre, si se incluye dentro del grupo de los rotadores externos, la rotación externa, pero también puede ejercer un efecto de abducción.
Aunque hay algunos casos en los que salen ramas directas del nervio ciático para inervarlo, lo normal es que reciba una inervación del tronco peroneal. Y esto es curioso porque el resto de los pelvitrocantéricos reciben inervación de las raíces L4-S3. ¿Qué decimos de los pelvitrocantéricos? Que a veces se designan genéricamente como rotadores cortos o rotadores externos, pero además de esta rotación ejercen dos funciones que son muy importantes. Además de coaptar la articulación, como hace el manguito rotador en el hombro, quizá lo más importante es que lo que hacen es transmitir todos los esfuerzos del tronco hacia las extremidades inferiores. Y hacen otras funciones, y aquí les he traído, por ejemplo, el cuadrado femoral. El cuadrado femoral no solamente es un rotador, sino que es un aductor. Y además el cuadrado femoral nos sirve para establecer la referencia de un espacio que también es importante en este grupo, que es la patología que se da entre la cara lateral del isquion y el trocánter menor, el espacio isquiofemoral, que tiene unas dimensiones bastante bien establecidas. Y finalmente de los isquiosurales se denominan así, y por favor isquiosurales que no isquiotibiales, porque el más importante, que es el bíceps, no se inserta en la tibia, o solo en la tibia, sino que también en el peroné. Los isquiosurales, que comparten, como ya hemos visto, un tendón conjunto y el semimembranoso, que es más medial y más posterior, se originan en el isquion y van a tener una función fundamentalmente de flexora de rodilla. La estrella sin duda del espacio, de este espacio, es el nervio ciático. Es el mayor tronco nervioso de la economía, formado por la unión de las raíces L4 a S3. Y emerge por la escotadura ciática, transita entre el isquion y el trocánter menor, y aquí sufre una incurvación para luego adoptar un trayecto rectilíneo. Y como ustedes pueden imaginar, esta angulación no es caprichosa, sino que se debe a una razón. Y esta razón sí que la describió muy bien el doctor Valius, que consiste en la presencia de unas uniones conectivas entre el tendón del obturador interno y el nervio ciático. De manera que cuando hacemos una rotación interna de cadera, el ciático acompaña y produce este efecto de arrugamiento que desaparece cuando hacemos la rotación externa. ¿Y por qué son importantes estas conexiones? Porque le dan estabilidad al nervio, es decir, en su trayecto por este espacio permite que el nervio permanezca anclado y que no haga fenómenos de cuerda de arco. Existe una importantísima relación anatómica entre el nervio ciático y la escotadura ciática y, por tanto, también entre los músculos isquiosurales que se originan aquí. Y sabemos que cuando se hacen movimientos de cadera y sobre todo de rodilla, el nervio ciático excursiona por el espacio subglúteo, según la literatura, hasta casi 3 centímetros. Y en una reunión que tuvimos la semana pasada con el doctor Fernández Fernando, que es un radiólogo del grupo de Santander, nos dice que ellos han medido incluso movimientos de hasta 5 centímetros. Este nervio, una vez que adopta ese trayecto rectilíneo, va a ir en el muslo entre el bíceps por fuera y el semimembranoso por dentro. Y cuando llega a la altura del hueco popliteo, en el 90% de la gente se divide en sus dos ramas terminales. Para algunos autores, las ramas terminales, el nervio tibial y el nervio peroneo profundo, son dos nervios diferentes que comparten un estuche común. Y se han descrito casos de divisiones de estos nervios incluso a la altura del piriforme. Una cosa de referencia anatómica porque lo vamos a utilizar luego en la ecografía. Quizá la arteria que más nos interesa es la arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior sale por la escotadura ciática, por debajo del piriforme y es medial al nervio ciático. Es el vaso más grande que vamos a encontrar en proximidad. Los vasos circunflejos son laterales al nervio ciático, pero van a estar más en la zona trocantérica. Del nervio pudendo, recuerden que sale por la escotadura ciática mayor, se incurva sobre la espina y se introduce para inervar el periné. Y desde el punto de vista quirúrgico hay una referencia importante, que por eso se la traigo, que es el trocánter menor. El trocánter menor, en su parte posterior, no presenta estructuras neurovasculares, es decir, si accedemos a esa zona por posterior, podemos ir por un sitio seguro. ¿Por qué se producen los síndromes del dolor glúteo profundo? Pues claro, por exceso de solicitaciones. No podemos decir que el factor de riesgo, que el deporte sea un factor de riesgo, pero indudablemente los movimientos repetidos, ya que estos músculos trabajan en la transmisión de esfuerzos del tronco a las extremidades inferiores, si hacemos deportes de rotación y cambios bruscos, puede aparecer un exceso de solicitación. El tamaño de la escotadura no es importante, muchos de estos cuadros son más frecuentes en las mujeres que relativamente tienen una escotadura más grande. Lo que sí es importante es que si se altera la capacidad de deslizamiento del nervio ciático que antes hemos introducido, se puede alterar su funcionamiento y la patología. Sabemos que el nervio en sus deslizamientos se deforma y se han registrado valores equivalentes a sonotmesis con deformaciones del orden del 6%.
que alcanzan el grado de neuroapraxia cuando ésta se eleva al 12%. Y dirán ustedes que qué importancia tiene esto, que vaya rollo de números que les estoy contando. Consideren ustedes que cuando se hace una flexión máxima de la cadera con la rodilla en extensión, el nervio ciático sufre una deformación del 27%. Es decir, que en la práctica deportiva entramos con mucha frecuencia dentro de valores considerados altamente patológicos. ¿Qué puede causar un síndrome del glúteo profundo? Por eso les decía, ojalá fuera el piriforme. Esta tabla la hemos incluido en la monografía y por resumírselo un poco, diremos que la mayor parte de los cuadros no se deben al piriforme, sino que se relacionan con la iatrogenia o la presencia de bandas. La afectación de otros rotadores no es ni mucho menos excepcional, porque pueden suponer un 6%. Y fíjense ustedes que hay un 7% de cuadros en relación con patología ginecológica, fundamentalmente endometriosis. Y si hablamos del síndrome de piriforme, pues aparte de escribir la historia, ya se dieron cuenta a principios del siglo pasado, en 1928, que había una relación entre este músculo y la posible afectación del nervio ciático. Y la mayoría de las veces que hablamos de un síndrome piriforme no es una afectación específica primaria del músculo, sino que hay algo secundariamente que le afecta, y casi siempre traumatismos. Hasta la mitad casi de los pacientes pueden haber tenido un evento traumático sobre la región glútea. Y se han descrito distintas cosas, variaciones anatómicas, compresiones por tumores, infecciones, e incluso, y nos llamó mucho la atención, Irizarry, que es un cirujano referente de cadera de México, encontró que sus pacientes, el 92% de los mismos, presentaban hipertrofias de las bursas, de estas que hemos visto hace un rato. Pero, ¿qué más cosas pueden producir un síndrome del glúteo profundo, aparte del piramidal? Pues la afectación de otros rotadores externos o la presencia de un tumor. Esto es un esguanoma que lógicamente se introduce en el espacio y comprime el nervio. En cuanto a la afectación de los otros rotadores, ejercen ese efecto de tijera que cizallan entre el piramidal por arriba y ellos por debajo y pueden provocar el problema. Y es importante reconocerlo porque el tratamiento será diferente. ¿Y las bandas? Pues esto es un concepto que se ha desarrollado con el auge de la endoscopia, que vamos a diferenciarlas según su composición y podrán ser fibrosas, fibrovasculares o vasculares, según que tengan o no vasos. De ellas las más comunes son las dos primeras. También las clasificamos según su localización topográfica. Las proximales están en la escotadura ciática, en la parte alta, las medias entre el trocánter mayor y el isquion, y las distales en la zona del cuadrado femoral. Y así dibujaríamos, digamos, 3 pisos dentro del espacio subglúteo. También las diferenciaremos según el mecanismo de afectación. ¿Qué otras causas pueden relacionarse con el síndrome del espacio subglúteo? Pues la iatrogenia, sobre todo las punciones, tanto por el daño directo del nervio como por la fibrosis que puede desencadenar la sustancia que hayamos inyectado. Y la cirugía, pues la afectación del nervio ciático en la prótesis de cadera es poco común. El problema es que de los casos que tengamos, muy pocos van a recuperar. Y en la artroscopia, pues la tasa de complicaciones en la artroscopia de cadera se estima algo por debajo del 2%, pero el 50% de las complicaciones son neuropatías, sobre todo del pudendo. ¿Qué es el síndrome de la cartera? Pues el síndrome de la cartera se describe como una compresión extrínseca del piriforme del nervio ciático por la colocación de un objeto duro, habitualmente las carteras en el bolsillo. Y esto que parece tan raro, se estima que puede afectar a 2 millones de estadounidenses, que es donde han hecho el estudio epidemiológico. El síndrome compartimental aparece después de traumatismos o de cirugías. Recuerden que este es un espacio que está perfectamente estuchado, los aumentos de volumen van a determinar un aumento de presión y finalmente también la patología sacroiliaca va a provocar dolor en esta zona. Las dismetrías, la piomiositis, la fibrosis perineural o los implantes de grasa son poco comunes, pero por ejemplo estos implantes de grasa autóloga, como es un procedimiento que está en auge, pues nos llama un poco la atención que quizá en el futuro el número de casos que observemos dentro de este grupo sea superior. Y 3 cuadros que pensamos que tienen categoría fundamental como para dedicarles una parte, son el pinzamiento isquiofemoral, es decir, la patología que resulta de la reducción de este espacio, que puede ocurrir o bien por patología de los isquiosurales o bien por movimientos repetidos de aducción que van a dañar el cuadrado femoral. El síndrome del canal isquiático, descrito por Puranen y Orava en el año 89, aunque llevaban ya 10 años haciendo estas cirugías, que consiste en la desinserción de los isquiosurales, y ese descenso de los mismos puede dañar el ciático bien por su caída o bien por la fibrosis que resulta de su cicatrización. Y la neuropatía del pudendo, porque recuerden ustedes que este nervio desarrolla aquí un recorrido un poco diabólico. Sale de la escotadura, bordea la espina ciática y se reintroduce. Entonces, cuando está sentado queda completamente fijo y es susceptible al daño.
¿Cómo se nos presenta un paciente que tiene este problema? Pues con un cuadro de dolor en el glúteo, referido más o menos a la extremidad y que sobre todo le cuesta estar sentado. Claro, estas manifestaciones son absolutamente inespecíficas. Vamos a afinar un poquito más. Y si hablamos del piriforme, ¿de qué se nos va a quejar un paciente que tenga un síndrome del piriforme? Pues lo que hemos dicho, el dolor en el glúteo, la limitación para la sedestación, más de 30 minutos, y la referencia a la extremidad. De manera que hemos dividido las manifestaciones en somáticas, aquellas que tienen que ver con el dolor en la zona, de neuríticas. Y aunque puede empeorar el dolor con la marcha, sobre todo es la sedestación. La sedestación más de 30 minutos es la pregunta que tienen que hacer ustedes. Empeora con algunos movimientos, pues sobre todo con el cambio de posición. Y recuerden ustedes, fíjense, que estamos hablando de niveles de dolor de 6 a 8 puntos sobre 10 en la escala analógica visual. Es un dolor intenso. Las manifestaciones neuríticas van a ocurrir por la afectación, como decíamos, de las estructuras neurológicas sobre todo, y se habla de una pseudociática. El 90% de los cuadros ciáticos que ustedes ven en la clínica va a tener un origen en patología discal fundamentalmente, pero hay un 10% que no. Pues la causa más frecuente de ciática de origen no discal es la compresión del nervio en el espacio subglúteo. Y se diferencia un poco porque las manifestaciones van a ser más irritativas que deficitarias. Así que si repasamos las manifestaciones que pueden presentar, sobre todo el dolor con la sedestación, las molestias con la marcha y luego las neurológicas. En otros cuadros, ¿qué vamos a encontrar? Pues curiosamente, en un estudio de patología de síndrome piriforme, se vio que de 250 pacientes, 199 tenían dismetrías por encima del centímetro y la manifestación se producía en la extremidad corta. Y curiosamente aquí no se afectaba todo el tronco ciático, sino sobre todo el nervio peroneo común. La piomiositis es un cuadro raro, que lo he traído aquí porque, bueno, pues si tienes una infección en la zona, lógicamente te puede comprimir. Y la claudicación glútea es un síndrome de robo vascular. ¿Qué pasa con el síndrome de la cartera? Pues fíjense ustedes, nos ponemos una cosa dura, se ha descrito con la cartera, pero también con pelotas de golf, con móviles, con llaves. Y al ponerte esto, fíjense ustedes, no solamente el efecto de compresión local que causa, sino observen el desequilibrio del raquis que determina. Vamos a hablar del síndrome del canal isquiático, la avulsión del origen de los isquiosurales. ¿Cómo va a cursar clínicamente? Pues lógicamente dolor en la parte posterior, que empeora si intentas sprintar o levantarte. Y hay un dato característico, estos pacientes se van a quejar mucho cuando van conduciendo en el coche, se lo dirán, a mí me duele mucho, pero sobre todo cuando estoy en el coche. ¿Y por qué? Primero porque tienes una presión directa y segundo porque cuando estás sentado en el coche tienes una cierta flexión de la rodilla, es decir, estás activando los isquiosurales, estás tirando de la inserción. Y del pinzamiento isquiofemoral decirles que suele ocurrir casi exclusivamente o es más frecuente en mujeres, generalmente de más edad. Y aquí el dato clínico que les puede hacer sospechar la presencia de esto es el dolor no solamente en la región glútea, sino que a veces es inguinal y desciende por el muslo, sobre todo cuando el paciente anda con pasos largos. ¿Por qué? Porque al hacer esto, al hacer esa extensión de la cadera, se reduce más el espacio y se pellizca más el nervio. Y existe una relación entre la limitación de la extensión y la patología lumbar. Y de la patología del pudendo, ¿qué les digo? Pues fíjense ustedes que no la conocemos mucho, pero se estima que puede afectar al 1% de la población, o sea que no es tan infrecuente. ¿Cuáles son las manifestaciones fundamentalmente sensitivas en la zona del periné? Y sobre todo, estos pacientes nos van a contar, aquí la clave, lo que nos haría iluminar la bombilla y pensar en el cuadro, sería que el paciente nos contaría, yo cuando me siento me duele, pero si me pongo en el váter ya no lo hace. Y eso es porque en esa posición se alivia la presión sobre el nervio y al no estar presionado desaparece el dolor. Y luego piensen en este cuadro también en sus ciclistas. Cuando se describe esto en el año 87 se le llamó la parálisis perineal del ciclista. Lo más importante de esta diapositiva, ya vamos a ir un poquito más rápido, es que tardamos muchísimo en diagnosticarlos. Fíjense ustedes, gente de primer nivel como el doctor Pérez Carro tardan 3 años, pero es que en pinzamientos isquiofemorales hay descritas retrasos de hasta 66 meses. Por supuesto, nunca haremos un diagnóstico si no sospechamos clínicamente que esto ocurre, pero el problema es que no hay ninguna de las muchas maniobras que les voy a presentar ahora que esté absolutamente validada o que sea patognomónica. Y desde el punto de vista de la diferenciación del dolor ciático, recuerden que a esto se le va a llamar una pseudociatalgia, pero si estudiamos el término ciática en el diccionario médico de Oxford, es el dolor por la zona glútea cara posterior, es decir, que tiene una verdadera ciática stricto sensu. Generalmente estos pacientes van a tener más clínica irritativa que deficitaria, aunque se han descrito cuadros de parálisis motora, incluso con pies caídos que no son reversibles, así que no es todo tan fácil.
¿Qué tenemos que hacer nosotros en la clínica? Bueno, pues una vez que hemos tenido esos datos de sospecha que el paciente nos ha contado, lo primero que tenemos que hacer es tocar. La palpación es una maniobra altamente rentable. A la aplicación de nuestro índice en la zona glútea nos va a permitir diferenciar al menos si el dolor es sobre todo en la zona de escotadura, pensemos más en piriforme, o si es más en la zona del isquion, pensemos en patología de los isquios urales. Y existen maniobras específicas para muchos de estos cuadros que les he traído y están descritas y sabemos el rendimiento. Y sabemos que en el caso de la valoración del piriforme, estas que son maniobras específicas, tienen un buen rendimiento y más si se combinan. Pero hay otras maniobras inespecíficas que están descritas en la clínica y que podrán ustedes encontrar sin ningún problema. Y aquí llama mucho la atención, o al menos me lo hizo a mí cuando lo revisé, que la maniobra de Fadir, que no es ni mucho menos específica de esto, sino más de los impeachment, resulta que es de las maniobras que tienen un mayor rendimiento en este problema, en este cuadro. Y es muy interesante la iniciativa de Michael, que en un estudio sobre pacientes con síndrome piriforme lo que nos propone es que le demos un punto a cada una de estas cuestiones que se le hacen al paciente y si sumamos más de 8 puntos, el diagnóstico es probable y poco probable por debajo de 6. En el caso de sospecha del pinzamiento isquiofemoral, hemos de hacer estas maniobras y la que tiene más rendimiento es pedirle al paciente que camine. ¿Se acuerdan que les decía que una de las quejas es que cuando andaban con pasos largos les dolían? Pues eso es lo que le vamos a pedir al paciente que reproduzca en la consulta. Y una vez que tiene ese dolor, si le pedimos que acorte la longitud de la zancada, las molestias mejoran. Y es la prueba que tiene un mayor rendimiento diagnóstico. Y en el caso de la patología de inserción de los isquios urales, lo que hemos es de resistir la flexión de la rodilla. El diagnóstico de la neuropatía del pudendo es un diagnóstico clínico. Existe una clasificación o una cotación que es la escala de Nantes y fíjense ustedes qué datos más característicos para que hagamos el diagnóstico. Que no haya dolor nocturno, que empeore, se acuerden la sedestación pero no en el váter que les decía, que no es anecdótico, que se conserve la sensibilidad. Claro, porque la sensibilidad de la zona no es exclusiva del nervio pudendo, hay un solapamiento. O sea que fíjese que un criterio diagnóstico mayor es que la sensibilidad esté conservada y que el bloqueo anestésico sea positivo, que es quizá lo que tenga más interés en este foro. Y luego hay un intento de simplificación de diagnóstico que se está propuesta. Si reúnen ustedes los criterios positivos de la historia o de la exploración física, pueden hacer un diagnóstico de síndrome glúteo profundo. Desde el punto de vista de la imagen, la radiología nos va a aportar pocos datos. Por supuesto, si vemos un tornillo que sale a la escotadura ciática, pues será de interés. Pero en general vamos a hablar de la ecografía. Claro, han visto ustedes cómo se pueden ver las estructuras, tanto musculares como nerviosas, pero lo que no hay es un consenso acerca del rendimiento de esta prueba de estudio, de esta exploración complementaria para la valoración. Lo que sí que están de acuerdo los autores es que esto es sobre todo un procedimiento útil para la guía de punciones y nos van a hacer ahora la demostración de cómo podemos ver estas estructuras. Hola. Bueno, vamos a empezar la exploración. Intentaremos ser breves porque ya se nos está comiendo el tiempo. Llevamos casi 2 horas ya aquí encerrados y... Bien, podemos empezar la exploración en eje corto. Hay 2 maneras de hacer la lectura ecográfica, una en eje corto y otra en eje largo. A mí me gusta más en eje largo siguiendo el ciático, pero vamos a empezar por en el eje corto. Empezamos esta imagen. Vamos a ver dónde está el foco. Un poquito más para arriba. Aquí, ya, sí, aquí, mira. Si nos fijamos aquí, esto es la pala ilíaca. Y aquí vemos la arteria glútea superior. Y todo esto es glúteo mayor. Si nosotros vamos descendiendo por la pala ilíaca, hay un momento que vamos a encontrar la escotadura ciática. Y el primer músculo que vamos a encontrar va a ser el piramidal. Vamos hacia aquí y cuando ahora ya hemos perdido, ¿veis? De aquí, esto es la glútea superior y aquí perdemos la musculatura y por tanto esto de aquí ya va a ser el músculo piramidal. Si nosotros hacemos rotaciones internas y externas, vamos a ver cómo se desliza, cómo deslizamos el músculo. Espera un momento, esto es, a ver, aquí, ahí y ahora abajo, aquí. Venga. Vamos viendo cómo se mueve la musculatura
de rotador, el piramidal, y el glúteo mayor no. Entonces, teóricamente, por debajo del piramidal está el ciático. Cuando vemos esto sería la sección del ciático elíptica. Por tanto, si está por encima ya no es el piramidal. Nosotros bajamos y fijemos en esta zona. Ahora lo tenemos para abajo, ahora está abajo. Esto perfecto. Ahora esto es el ciático, esto es piramidal, ¿eh? Y esto es la arteria glútea inferior, ¿eh? Si nosotros vamos hacia abajo, dirigimos el transductor hacia abajo, ya vemos cómo se nos coloca el ciático por encima. Y nos aparece una masa muscular que primero será el gémino, después aquí estará el tendón del glúteo del obturador interno. Si seguimos más para abajo, esto sería el glúteo, el gémino, ¿eh? Y abajo, más abajo, encontraremos el cuadrado. El cuadrado lo vamos a buscar cuando busquemos los isquiotibiales, ¿eh? Entonces, si nos ponemos aquí, el trabajo que nosotros hemos hecho, que me voy a permitir enseñaroslo, yo lo pongo en eje largo. Esto ya lo hemos publicado. Esto es en eje largo, esto es el ciático, esto es el tendón del obturador. Y fíjense aquí, esto de aquí es la unión conectiva entre el ciático. Y fijaos en rotación interna lo que hace el ciático. Esto es rotación interna. Fijaos el ciático cómo se incurva, ¿veis? Porque el nervio, el tendón del obturador, quédate en rotación interna, que sea así. Fijémonos, el tendón del obturador baja para abajo y arrastra al ciático y le hace esta especie de como una ala, ¿no? Es decir, nosotros creemos que aquí sí que hay zonas de anoxia por la propia tracción. Cuando hace rotación externa, se tensa, ¿eh? Fijémonos que en algunas ocasiones vemos este vínculo conectivo entre el tendón del obturador interno y el ciático. Ahora quédate quieto así. Ahora voy a girar el transductor y me voy a poner, aquí tenemos el ciático, aquí tenemos el obturador, voy a poner longitudinal al obturador, ¿veis? Me pongo longitudinal al obturador, este es el tendón del obturador y este es el nervio ciático, ¿veis? Y también tiene cierto grado de traslación. Entonces ahora lo que vamos a sacar ahora, que ya lo vamos a mandar esta semana que viene a una revista, es contra resistencia. Ya veréis, fíjalo así. Ahora quiero que hagas, cuando vamos a utilizar los rotadores internos, quiero que lleves la pierna hacia allí y nosotros no te dejaremos. Déjame la mano. Fijaos lo que hace, está contrayendo los rotadores externos, hace contracción de rotadores externos, con lo cual fijaos dónde está el ciático, ahora relaja, ahora se relaja todo, ¿veis? Otra vez contracción. Aquí el obturador interno tiene la masa muscular curvada y por tanto tensa el tendón, y los otros glúteos, los géminos, hipertrofian. Los otros músculos hipertrofian y hace que el ciático haga este recorrido tan... Esto en cuanto a rotaciones de cadera, pero es que además el ciático en flexoextensión también se mueve de esta manera, en sentido cráneo-caudal. Por tanto, parece lógico pensar que cuando hacemos resonancias magnéticas no hay nada y hay un dolor subglúteo, hacemos ecografías y no hay nada, probablemente lo que pasa es que es un problema de neuropatía pura y dura, una neuropatía probablemente por anoxia transitoria, que es lo que se está diciendo ahora del nervio ciático. Entonces vamos ahora a la parte de abajo. Y en la parte de abajo vamos a ver, esto lo enseñó Carlos ayer. Aquí tenemos el nervio ciático, con una imagen que es la imagen de Mercedes-Benz, con el tendón conjunto. Esto es el ciático, esto es bíceps y esto es el tendón común, ¿eh? Y el aspa de este Mercedes-Benz medial va a dar contra el tendón del semimembranoso. Ahora voy ascendiendo hacia arriba y vamos viendo cómo estos ciáticos, esto es tendón conjunto, esto es un tendón del semimembranoso. Vamos viendo cómo el tendón conjunto y el tendón del semimembranoso se van acercando y el nervio ciático queda lateral, hasta que alcanzamos, esto sería tendón de semimembranoso, esta zona sería tendón de tendón común, esto es tendón semimembranoso, tendón común y nervio ciático.
Y aquí ya tenemos la tuberosidad isquiática con el ciático y aquí estaría el cuadro femoral. Fijaos cuando hacen rotaciones externa e interna, cómo el ciático que está encima, ¿veis? Todo tiene un buen cuadro femoral, este hombre. El ciático debe apartarse hacia posterior para no ser pinzado por el espacio entre el isquiofemoral. Si me pongo longitudinal sobre aquí, hace el gesto ahora. Fijémonos cómo hace una especie de barriga a este nivel. ¿Otra vez? En fin, bueno.